Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de segundo de secundaria. Mi nombre es Enrique Rodal y es un placer para mí acompañarlos en una sesión más de Aprende en Casa 2. Tendremos una sesión de Ciencias Física. Hablaremos de equilibrio térmico. Así que abre tu cuaderno y alista tu lápiz o bolígrafo porque vamos a aprender muchas cosas interesantes. Antes de entrar de lleno con la asignatura, quiero mostrarles un video sobre un hecho histórico. ¿Ustedes saben cómo se inventaron las puertas automáticas? Seguramente están pensando en el siglo XX, en sistemas de sensores eléctricos y demás aparatos tecnológicos. Creo que se van a llevar una sorpresa. Vamos a ver el siguiente video. Excelentísimo Cayo, gobernador de Alejandría, me ha mandado llamar. ¿Cómo estás, Herón? Mago de magos. Ingeniero, soy ingeniero. Sí. En fin, te llamé porque vamos a abrir un nuevo templo aquí en Alejandría, pero tenemos un problema. Tú sabes cómo nos está costando que la gente vuelva a los templos. Todo este asunto del Mesías nos afectó mucho y no hemos podido darle la vuelta. Así que es ahí donde tú entras. ¿Qué puedo hacer yo? La verdad que soy uno de los que ha estado faltando al templo. Sí, ya sé. No importa. Lo que necesito es que hagas algo ahí, uno de tus trucos. Algo acá, que los deje a todos asombrados. ¿Algo acá? Sí, uno de tus trucos. Yo no hago trucos. Construyo... No me digas. No me arruines el truco. Alejandrinas y alejandrinos que venís a adorar a vuestros dioses. Estos os reciben con las puertas abiertas. ¡Ay, por las diosas y los dioses se abrieron solas! ¿Pero quién ha abierto esas puertas? ¡Ay, voy a venir siempre! ¿Qué sigue? ¿Escaleras automáticas? ¿Pero cómo has hecho eso? ¿Tienes contacto directo con Júpiter? No, por supuesto que no. Es ingeniería pura. ¡Es magia! Nada de magia. Todo es un mecanismo muy ingenioso. Debajo de ese pebetero hay una tina oculta con agua. Al prenderlo, el fuego calienta el aire de la tina, produciendo una presión sobre el agua que sale por un sifón para llegar a un cubo cerrado, cuyo peso tira de las cuerdas que pasan por unas poleas y están atadas a los ejes de las puertas. Ese peso hace que giren los ejes y se abran las puertas. Y todo eso por la acción del calor. ¿Sí me doy a entender, mi excelentísimo Cayo? Sí. O sea... Sí, vamos. Que esta puerta, en vez de abrirla con una llave, necesita usar un cerillo, ¿no? Sí, más o menos. Herón, eres el mejor mago del mundo. ¿Que no soy mago? Oh, no se enoje. You are my Herón. Bueno, tal vez el diálogo entre Herón y Cayo no haya sido exactamente así. Pero lo importante es el sistema que creó Herón partiendo de sus observaciones y estudios del calor. Bueno, eso fue durante el siglo I de nuestra era. Ahora hemos avanzado mucho en materia de estudios de la transmisión de calor. Tanto que hasta tenemos una rama de la física que se dedica a su experimentación y desarrollo. Estoy hablando de la termodinámica. Pero, ¿qué es la termodinámica? Para eso hemos invitado al maestro Cosme Fragoso, a quien ya conocen por sesiones anteriores, para que nos explique qué es la termodinámica y qué vamos a explorar en esta sesión. Por favor, demos la bienvenida al maestro como se merece. ¿Qué tal? Esta sí que es una calurosa bienvenida. Bueno, maestro, no sé ante cuántos estudiantes solía usted dar clase, pero ahora tiene millones. Sí, ¿verdad? Pero no se preocupe. Sin presiones, maestro, sin presiones. ¿Por qué no nos explica qué es la termodinámica y por qué es importante para nosotros? Claro que sí.
La termodinámica es la rama de la física que estudia los efectos de los cambios de temperatura, presión y volumen de un sistema físico. Es decir, un material, un líquido o un conjunto de cuerpos a un nivel macroscópico. En otras palabras, la termodinámica estudia el movimiento del calor en un cuerpo. De hecho, por sus raíces, la palabra termodinámica significa movimiento del calor. Su importancia radica en que gracias a la gran cantidad de fenómenos físicos que describe, ha derivado en numerosos y diversos desarrollos tecnológicos. Claro, como las estufas, ¿no? Estaba pensando más en la máquina de vapor de Newcomen, o vamos, hasta la puerta de Herón que presentaste hace un momento. Pero precisamente la estufa de la que hablas es una gran fuente de transmisión de calor, y el día de hoy nuestro tema habla un poco al respecto. Como sabrás, la termodinámica tiene 4 principios básicos. Hoy solo nos referiremos a uno de ellos para abordar el equilibrio térmico. Antes de meternos a hablar de la ley, vamos a analizar esta situación. Si este vaso con hielos lo ponemos en la mesa y tomando en cuenta que la temperatura aquí es alrededor de 22 grados centígrados, ¿qué va a pasar con el hielo y el agua? Más tarde o más temprano el hielo se va a derretir y la temperatura del agua en el vaso aumentará hasta igualar la del ambiente que la rodea. Maestro, ¿pero eso es siempre? Sí, siempre llegarán a la misma temperatura. Pues no lo vamos a permitir. Ahora sí, vamos a escuchar la ley cero. Esta es la ley cero de la termodinámica, dicha por el mismísimo James Clerk Maxwell, quien fue el primero en enunciarla en la segunda mitad del siglo XIX. Ley cero de la termodinámica. Si dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico con un tercero, están en equilibrio térmico entre sí. ¿Sabías que, aunque la ley cero precede a las demás leyes, la necesidad de admitirla como principio fundamental de la termodinámica no fue aceptado hasta que la primera ley había tomado su nombre, y es por eso que la nombraron Ley Cero? Y hablando de la ley cero, ¿qué es el equilibrio térmico, maestro? Para contestar tu pregunta, primero te propongo que veamos algunos ejemplos en los que se manifiesta el equilibrio térmico. Por ejemplo, ¿has notado que los reptiles necesitan tomar el sol? ¿Por qué supones que sea esto? Bueno, no soy biólogo. Ni siquiera soy realmente un científico profesional, pero mis observaciones empíricas de la naturaleza, así como mis instintos y la instrucción general que poseo, me conminan a contestar que la razón por la cual los reptiles necesitan tomar el sol es para calentarse. Efectivamente, todos los animales producen calor a partir del metabolismo celular. Pero en el caso de los reptiles, este calor es expulsado a medida que se produce. Por lo tanto, su temperatura corporal está determinada únicamente por el ambiente. Es decir, los reptiles toman el sol para alcanzar el equilibrio térmico con su entorno. Otro ejemplo, ¿qué pasa cuando te metes a la cama antes de quedarte dormido? Bueno, ahora sí que no está usted para saberlo ni yo para contarlo, pero generalmente hago lo que se llama la danza del chinicuil. ¿Cómo es eso? Bueno, pues me muevo así, o sea, como, ya saben, ¿no? Así, pues así. ¿Y por qué haces eso? Bueno, pues para calentar las cobijas. Exactamente. Lo que estás tratando de hacer es, con el movimiento de tu cuerpo, producir calor por fricción y que se transmita más rápidamente a las sábanas para que éstas adopten una temperatura igual a la tuya. Y aunque no te movieras, este equilibrio de temperaturas se daría de manera natural solo por estar en contacto. Último ejemplo, cuando te da fiebre, ¿cómo mides cuántos grados centígrados te subió la temperatura? Pues con el termómetro que mi mamá me pone en la axila. Precisamente, el termómetro es el ejemplo perfecto de cómo funciona la ley cero. Al medir la temperatura de tu cuerpo, tu piel está en contacto con el vidrio. A su vez, está en contacto con el mercurio, el cual expande sus partículas o se dilata, alcanzando así el equilibrio térmico con el vidrio y al mismo tiempo con tu cuerpo.
Entonces, maestro, ¿el equilibrio térmico es cuando dos cuerpos alcanzan la misma temperatura? Podemos definir el equilibrio térmico como el estado en el cual se igualan las temperaturas de dos cuerpos, las cuales en sus condiciones iniciales presentaban diferentes temperaturas. Una vez que las temperaturas se equiparan, se suspende el flujo de calor, llegando ambos cuerpos al mencionado equilibrio térmico. Por lo tanto, ya que hablamos de flujo de calor entre dos cuerpos, el equilibrio térmico se puede formular así. El calor cedido por el cuerpo 1 más el calor absorbido por el cuerpo 2 nos permite calcular la temperatura final o de equilibrio. Maestro, creo que hay varias preguntas que debe responder. A ver, dime. Primero, ¿por qué cuando da la definición de equilibrio térmico habla de temperatura y cuando dio la fórmula habló de calor? Muy bien, qué buena pregunta. Como podrá recordar de sesiones anteriores en la que vimos la diferencia entre temperatura y calor, el calor se refiere a la forma de energía en tránsito cuando dos cuerpos tienen dos temperaturas diferentes. Por lo tanto, el flujo de calor solo se puede dar del cuerpo que tiene mayor temperatura al que tiene menos. Muy bien, maestro. Ahora haremos una sesión de preguntas y respuestas de alumnas y alumnos que nos ven desde su casa. Tenemos una pregunta que nos llega desde Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Valentina Sierra nos pregunta, ¿cada que tocamos algo se da el equilibrio térmico? Bueno, cada vez que entramos en contacto con otra materia se da el flujo de calor, donde el calor se transfiere del cuerpo con mayor temperatura al de menor. Pero si interrumpimos este proceso, no alcanzaremos el equilibrio térmico. Por ejemplo, ¿puedes servirte un poco de café de este termo, Enrique? Por supuesto. Te detengo mientras este globo. La única regla es que no tomes la taza por el asa. Ay, qué rico huele el café. Está caliente. No la sueltes. Poco a poco vas a alcanzar el equilibrio térmico y pasará la sensación de que te estás quemando. Perdón, maestro, le fallé a todas y a todos. Ay, 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 ay. Ah. No, en absoluto. Aquí, Valentina, se interrumpió el flujo de calor ya que era demasiado para la sensibilidad de Enrique y por eso no llegaron al equilibrio térmico. Sin embargo, sí se dio el intercambio. Tal vez si lo intentamos con algo que tenga una temperatura más cercana a la tuya, entonces podamos llegar al equilibrio. ¿Puedes sacar esa barra de metal que se encuentra abajo y no soltarla, por favor? Está perfecto, maestra. Está fría. Ahora dime, conforme pasa el tiempo, ¿la barra se sigue sintiendo fría? Pues no, de hecho ya se está entibiando. Precisamente, lo que está pasando es que la barra de metal está absorbiendo tu calor y ambos están llegando al equilibrio térmico. Entonces, ¿el equilibrio térmico es lo que llamamos tibio? No precisamente. Recordemos que la noción de tibio va a depender de cada quien. No es la misma sensación de tibio para alguien que vive, por ejemplo, en el trópico, que para alguien que vive cerca del polo. Pero no solo eso, el equilibrio térmico depende de las temperaturas de los objetos que entran en contacto. Si en un balde de agua a temperatura ambiente metemos un metal caliente, entonces la temperatura de equilibrio térmico que alcancen estos dos materiales será lo que nosotros consideramos caliente. Ya veo. Tenemos otra pregunta desde la Manzanilla de La Paz en Jalisco. Norma Reyes nos pregunta, ¿por qué cuando uno va a la playa la temperatura de la arena es mayor a la del mar? Esa es una excelente pregunta. Norma, lo que sucede es que, dependiendo de su constitución molecular, las materias pueden ser resistentes o más susceptibles a ceder su energía calorífica. El agua es más resistente a ceder o absorber el calor de las otras materias. En el caso del mar, también hay que considerar que es una cantidad de masa enorme, pero aún tomando el ejemplo de una alberca o un estanque, esta también se sentirá más fresca que el piso alrededor.
y en la noche es todo lo contrario. Si caminas descalza por la playa, vas a notar que la arena se siente más fría que el agua del mar. Y esa es la razón que la arena cede más rápidamente su calor en comparación al agua. Y te lo voy a demostrar con un experimento muy sencillo. Enrique, toma ese par de globos. Perfecto. Gracias. Ya está. ¿Y ahora va este? ¿Qué pasó acá? ¿Cómo fue que uno explotó, el otro no explotó, pero por qué este fue el que no explotó? El primer globo tenía aire y se quema, pues la temperatura de la llama excede el punto de combustión del globo. Sin embargo, el segundo globo tiene agua y por eso no se quema. El agua disipa el calor de la llama. De hecho, en la antigua Roma se utilizaba el agua para templar las casas, aprovechando la cualidad que tiene para mantener su temperatura. Construían grandes depósitos de agua con cisternas debajo de algunas estancias con una pequeña saliente que daba al exterior. De esa manera el agua mantenía una temperatura fresca en las habitaciones cuando hacía calor y un poco más cálida cuando hacía frío. Qué interesante, maestro, la verdad. Desde Santa Clara, Durango, Fernando Rodríguez nos pregunta: ¿por qué si el calor se transfiere del cuerpo que tiene más temperatura al que tiene menos, nosotros no calentamos el ambiente? Bueno, estrictamente hablando, sí calentamos un poco el ambiente. Nosotros que tenemos una temperatura mayor a la del ambiente, sí cedemos calor. Lo que pasa es que es tal la magnitud de lo que llamamos ambiente que resulta insignificante nuestra contribución de calor. Es realmente imperceptible, en realidad hay flujos de calor mucho más fuertes hacia el ambiente. El más importante, por ejemplo, sería el sol. En realidad, lo que hacemos nosotros con el ambiente es tratar de impedir la pérdida de nuestro calor hacia él. Por eso es que cuando estamos en un ambiente frío, necesitamos comer más calorías que cuando estamos en un ambiente cálido, como en el trópico. Ahí lo que necesitaremos es tomar más agua para resistir la absorción del calor, como vimos con el experimento del globo. Desde la Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Gabriel Aguirre nos pregunta: ¿qué pasa con los termos? Muy buena pregunta. Lo que sucede con los termos es que tienen paredes que aíslan el contenido para evitar precisamente la pérdida de calor hacia el ambiente y la entrada del mismo al contenedor. A estos recipientes se les llama adiabáticos. Un proceso adiabático es aquel en el que un sistema termodinámico no intercambia calor con su entorno. En este caso, el termo tiene una pared que generalmente está rellena de aire, el cual es un aislante del calor, y es eso lo que inhibe la transferencia de calor tanto del interior del termo al ambiente como a la inversa. Claro que en realidad solo inhibe la transferencia. No existe un material que aísle por completo el flujo de calor. Te habrás dado cuenta que tu termo mantiene su contenido a la temperatura deseada por un tiempo, pero eventualmente el contenido sí alcanza el equilibrio con el ambiente, solamente tarda más. Maestro, muchas gracias. Ya solo tengo una última pregunta para usted. Todo esto que nos ha explicado, ¿cómo se traduce en el mundo microscópico? Ahí donde no podemos ver las cosas solo con nuestros ojos. Qué bueno que me haces esa pregunta, Enrique, porque la verdad no sabía cómo abordar el tema. Gracias por eso. Para eso estamos, maestro. Para eso estamos. Perfecto. Bueno, es importante saber que la confirmación de que los átomos existen ocurrió hasta 1905, gracias a Einstein, y a los experimentos confirmatorios unos años después. El modelo cinético molecular propone que la materia está compuesta de átomos y que su movimiento cinética explica algunos conceptos y fenómenos adecuadamente. Por ejemplo, que la temperatura está vinculada al movimiento de las partículas. En un conjunto de partículas, mientras más rápido se muevan de un lugar a otro, mayor es la temperatura, y viceversa. Menos movimiento de las partículas implica menor temperatura.
Les vamos a mostrar un simulador de partículas para explicar este proceso más claramente. ¿Qué ves aquí, Enrique? Ay, son pelotitas que se mueven a distinta velocidad. Bueno, en el caso de este simulador, lo que vemos son partículas de neón que están a distintas temperaturas. Las que se mueven más rápido tienen mayor temperatura que las que están juntas y casi sin movimiento. Ahora, lo interesante aquí es que una vez que entraron en contacto, las partículas que llevaban más velocidad golpean a las que están más estáticas y las obligan a moverse y expandirse por el espacio. Ese es el momento en que se da el flujo de calor y como puedes ver, también las partículas que se movían más ahora se mueven más lento. Pronto todas las partículas tendrán la misma velocidad cuando alcancen el equilibrio térmico. ¿Cómo sabemos a qué temperatura van a llegar? ¿Se puede calcular? Por último, y para que quede claro el tema, me gustaría dejarlos con un video sobre equilibrio térmico. Uy, qué frío hace. Mis manos están heladas. Voy a poner una mano en este recipiente con agua caliente. ¿Qué pasará con la mano de Iván? ¿Se calentará? Si Iván introduce su mano en un recipiente con agua caliente y la deja ahí un rato, su mano se entibiará y el agua se enfriará. ¿Sabes por qué ocurre esto? Esto sucede porque existe una transferencia de energía térmica, en este caso de lo más caliente, que es el agua, a lo más frío, que es la mano de Iván. Veamos con más detalle lo que ocurre. De acuerdo con el modelo de partículas, las moléculas del agua caliente se mueven a una velocidad mayor que las moléculas de la mano. Debido a la transmisión de calor, la velocidad con que se mueven las moléculas de la mano aumenta, mientras que la velocidad de las moléculas del agua caliente disminuye, hasta que se logra un equilibrio en el movimiento de las partículas. A este proceso se le llama equilibrio térmico. Ahora, si se mide la temperatura de la mano y del agua, se puede ver que ambas son iguales. Pero, ¿qué pasa si Iván introduce su mano en un recipiente con agua y hielo? ¡Exacto! El calor se transfiere de la mano tibia, que está aproximadamente a 36.5 grados centígrados, al agua. Por otra parte, el hielo comienza a derretirse, pues parte de la energía térmica del agua líquida y de la mano se transfiere al hielo, provocando su cambio de estado. Como en el primer caso, las temperaturas del agua y de la mano se equilibran. Así que a esto se le conoce como equilibrio térmico, que en términos de la física se define como aquel estado en el que se igualan las temperaturas de dos cuerpos cuando se ponen en contacto, los cuales en un inicio tenían temperaturas diferentes. Una vez que las temperaturas se igualan, se suspende el flujo de calor. Interesante, ¿verdad? Pero esto no es todo. Si pudiéramos ver las partículas que forman dos bloques con diferentes temperaturas, observaríamos que cuando los bloques están separados, las partículas del bloque caliente tienen alta energía cinética, por lo que vibran mucho, mientras que las partículas del bloque frío tienen menor energía cinética y vibran poco. Y cuando los bloques se juntan, las partículas del bloque caliente pierden energía cinética, mientras las partículas del bloque frío ganan energía cinética. Así pues, derivado del contacto de los bloques y de que la energía se comparte entre ellos, ya no hay flujo de calor, y todas las partículas conservan la misma energía cinética, es decir, la misma temperatura. Ahora, veamos un ejemplo con sustancias líquidas. Estos dos vasos contienen la misma cantidad de té, pero a diferente temperatura. Uno está a 80 grados centígrados y el otro a 10 grados centígrados. Si se divide el contenido del vaso con el té más frío en dos partes iguales, cada mitad se queda a la misma temperatura que el contenido del vaso completo. Sin embargo, al mezclar el té frío con el té caliente cede calor al té frío y lo entibia hasta alcanzar el equilibrio térmico.
El principio de equilibrio térmico se utiliza para conocer la temperatura de una sustancia o de un cuerpo mediante un dispositivo. Este dispositivo es el termómetro. Así pues, para determinar la temperatura de un cuerpo, el termómetro se pone en contacto térmico con él hasta que ambos alcanzan el equilibrio térmico. Cuando se alcanza esta condición, el termómetro y el cuerpo se encuentran a la misma temperatura. Por lo tanto, la temperatura que indica el termómetro es igual a la del cuerpo en cuestión. En la vida cotidiana podemos encontrar diversos ejemplos de equilibrio térmico. Por ejemplo, cuando entramos en una habitación que está más caliente que el exterior, nuestro cuerpo se acostumbra y alcanza un equilibrio térmico con la habitación. Cuando terminamos de bañarnos sentimos frío, pero conforme pasa el tiempo alcanzamos el equilibrio térmico con el ambiente. Y cuando guardamos alimentos en el refrigerador, estos entran en equilibrio térmico con el aire helado del mismo. En todas partes podemos encontrar que los cuerpos que están en contacto equilibran sus temperaturas. Pero a veces esto no resulta muy agradable. Por ejemplo, cuando nos aventamos a un alberca estando secos, al principio sentimos mucho frío, pero después de un rato hasta sentimos el agua calientita. Ahora que conoces sobre el equilibrio térmico, ¿qué otros ejemplos sobre el mismo tema se te vienen a la mente? Maestro, me parece que ese fue un gran repaso de todo lo que hablamos. Así es. Por mi parte, eso es todo. Fue un placer acompañarlos. Gracias por su atención. Por favor, démosle un aplauso al maestro Cosme Fragoso, que nos ayudó a entender tan importante tema. Gracias, maestro. Ahora sí, se puede ir a tomar su café antes de que alcance el equilibrio térmico con el ambiente. Estimadas y estimados estudiantes, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Nos veremos otra vez con más temas interesantes. Sigan con nosotros en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.